Vamos a seguir con Epic React. Sí. Voy a cambiar esto por aquí. Y esta otra cosa que tengo por aquí. Vamos a ir a acá. Y hoy hice ahí tipo un banner, ¿sí? Explicando para así cuando no entienden por qué estoy tapando el video, al menos lo tienen ahí. Pero dejé espacio para que se vea el subtítulo, ¿sí? Y yo igual, idealmente, lo que voy a hacer es primero que hoy chusmeé un poco todas las intros y no las vamos a saltear, más que nada porque habla básicamente de lo mismo que está ahí y no vale la pena perder tiempo con eso. Directamente lo leemos y hacemos el ejercicio, ¿sí? Así nos ordenamos un poco más y no perdemos tanto tiempo. Em, ¿Qué más? Lo que sí, digo yo, debe ver igual es el tema de sus soluciones. No por nada, sino porque capaz que él aporta algo más que yo no les pueda, que a mí se me escape, ¿sí? Y no, la verdad, sinceramente no puedo estar viendo los videos antes para como resumirlo y tirarlo, no tengo tiempo. Así que nada, nos vamos a saltear las intros, los break, que en realidad es Ken mirando una página de chistes en inglés, que es como para distenderse un toque. Nosotros lo que podemos hacer es activar Tomito y nada, que descansar, chatear un toque para tener ahí tipo preguntas y chao. Recién arrancamos. Recién arrancamos. Mira, te muestro acá. Espérate que saco esto un toque. Esto lo vimos, básicamente habla de la estructura del proyecto y demás. Podés bajarte el repo curso, ahí es el repositorio del curso. Y bueno, si quieren el link del curso es curso Epic, creo que es el comando. Sí, ahí está. Sí. Bien. Y habíamos arrancado ayer con esto, que básicamente es lo que vimos al principio de todo con beginners, con el de Egghead, ¿sí? Habla bastante sobre estos temas que vimos, pero bueno, un repaso no nos viene mal y para la gente que recién viene tampoco está mal, así que lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? Bien, esto ya lo vimos, esto lo vamos a ver por completo, ¿sí? Porque no vamos a ver las intros para no perder tiempo. Acá activo esto, ¿sí? Y saco... mi pelota, esto. Teclado, mucho teclado, pero nada. Bien. Vamos a arrancar, así no colgamos tanto. Y vamos a, si no recuerdo mal, ayer habíamos quedado en este. Lo vamos a volver a ver porque justo vino un paquete que no esperaba y un quilombo ahí. Lo vamos a ver rapidín como para que vean, que escuchen la solución y yo mientras voy mostrando la solución del código. All right, let's get React onto this page, shall we? So the first thing that we need to do is get React on the page using unpackage. Now, unpackage is this awesome service that you can go take a look at. In fact, let's go ahead and take a look at that right now. So if you go to unpackage. Pues ese es el otro problema. Tengo que activar en todos los videos el subtítulo. It's a fast, globally connected, yada, yada, yada. But basically, all of this does is it allows you to access anything that's on NPM just from the browser using URL and a script tag, which is awesome, perfect for our use cases. And so because React exposes a UMD, which is short for Universal Module Definition, it allows us to create a global variable in the browser that we can reference inside of our code. And if you actually just go and pull that up, you'll see here's React right there, all of that React code being served up for us from unpackage.
big thank you to Unpackage for creating this. This is awesome. So let's go ahead and get React on the page by removing these two lines. And then with that saved, we can take a look at our console. We'll see React is now on the page. We have access to all of the cool things that React can do for us. And then we also have React DOM. And it looks like there's some secret. Esto es un poco lo que mostrábamos ayer. Aguanten un toque porque esto es medio imposible. La verdad que es un dolor de ovarios hacer esto así, pero bueno. Lo que les mostraba ayer es que al utilizar estos scripts de un package, ¿sí? Para habilitar React y React DOM, pueden acceder a la variable global, ¿sí? Y verificar que React, bueno, tiene todas estas funciones para crear elementos con el contexto, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos React DOM, ¿sí? Que tiene cosas que sirven para renderizar los componentes, como hidratar, render, crear el root, etc. Bien. Bien. Internals, do not use or you will be fired. Be careful, don't use that. but with these two things on the page, we can now create React elements and render those elements to the page. So the difference between React and React DOM is React will actually allow you to create elements. This is what we're going to be using most of the time, and we actually don't end up using it directly most of the time. We use JSX, which we'll learn about soon, but you create React elements very similar to how you create DOM elements, except React elements are very simple objects that kind of describe the UI that you want to create. And then you take that UI and you render it to the page using React DOM. And the reason that these two things are separate is because React supports other platforms as well. You have React Native and React VR. Avísenme si no entienden algo así, por React to create React elements for any of these platforms. And then you use the platform-specific package to get those React elements into the environment where you're shipping them to, whether that's native or DOM. So that's why we're including React DOM in here, and we're going to use React DOM to get stuff onto the page. So let's go ahead and do that. So we're still going to reference our root element that we have right here in the body. And that's where we're going to be rendering our app is to this root. But instead of creating our DOM element, we're actually going to create a React element. So I'm going to swap those, and we're going to create an element with React.createElement. And instead of creating an element and then manipulating it like we did here, I'm going to go ahead and say I want a div, just like we did before, and then we'll pass an object of all of the properties that I want set for this element. So I'm going to have a class name, container, and then instead of text content, I'm actually going to use children. So we'll say children, hello world. We'll save that. And you'll notice we're getting object. The reason that we're getting that is because I'm still appending this element to the root element using the raw DOM APIs to do that. And what this element is actually an object. And so what's happening here is we're getting a toString of that object. And so the toString of an object is what we see right there, which is not very helpful. But let's go ahead and console log the element and take a look at what this looks like. Let's go to our console here, and we're going to see this. Lo que está haciendo ahora es algo que ayer no vimos, pero se los muestro acá rapidito. Console log, element, sí, y acá esperen que estoy teniendo problemas con el teclado nuevo porque soy medio bolú. Ahí está. ¿Sí? Lo que está mostrando es el elemento en sí, que tiene propiedades. Una que es children y otra que es className de container. Bien. Si ustedes ven acá, children sería esto que está acá en el medio, ¿sí? Hello world. Y la propiedad className es class en el elemento HTML con la clase container. ¿Por qué class y no className? Porque class es una palabra reservada. Entonces React tiene que utilizar className. Bien. Pretty simple object that has this $$ type of thing, which you don't really need to worry about.
It's just a way for React to recognize that this is indeed a legitimate React element. We also have a key and some props and a ref and a type, and then some things that I don't even know what these things do. But really what we're focused on here is the type, which we specified right here, and the props, which we specified as the second argument here. And so we get a class name and we get our children. So let's go ahead and take this element and say, hey React, I've got this cool object here. I want you to take this element and put it onto the page. And so what React is going to do is it'll create a DOM node that this represents. It will set all the properties for us, and then it will append that to the page, similar to what we were doing before. So instead of this, now we're going to say React DOM.render, and the React DOM render API takes our element as the first argument, and then it takes our root element, or the root DOM node, as the second argument. So I'm going to move this up. We'll have these two totally separated. And there we go. We've got hello world, and we still have our React element here, and everything's working great. So whereas before we were creating the DOM node ourselves, now React is taking this element or this UI descriptor object. It's just kind of a description of the type of UI that we want to have created. And when we call render, it creates that element for us and then appends that element to the page, similar to what we were doing before. Now, right from the get-go, I don't really see a whole lot of benefit of using React over what we were doing, but as we work through some of this stuff, you'll see that React brings a lot more to the table than just this simple create element and render API. And I'm really looking forward to showing that to you. So let's go ahead and clean this up. We'll get rid of that element. We'll get rid of all of these comments. And let me give you just a quick review of some of the things that we did here. So we're still getting the root element that the browser is creating for this HTML, and then we're creating a React element using React.createElement. We're getting React on the page thanks to the universal module definition of the React package using unpackage, which is so awesome. And then we also bring in React DOM, which creates the global variable React DOM, and we call render on that to render our element to the root element. Just as a friendly reminder, normally in production React applications, you're not going to be putting everything into an HTML file like this, and you're not going to be adding script tags and whatever. You're going to be using some sort of tool to create these applications, and you'll use NPM and ES modules and everything, and it'll work out super, super nice. But we're going to stick with this HTML file for a little while just so you can kind of get the hang of the differences between the different abstractions that you're using before we jump into full-on suite of tools and stuff. It'll just help you draw lines around what the different roles and responsibilities of the different tools are. And specifically, the role of React is to create React elements, and the role of React DOM is to take those elements and put them on the page. Bien, ¿se está entendiendo o necesitan que traduzcamos algo? De verdad les digo, no tengan vergüenza ni nada por el estilo. O sea, yo les dejo ahí los subtítulos que no sé si se ven bien de por sí, por eso no tapé todo el video. Pero si no se entiende algo, por favor díganme de verdad, porque la idea de hacer el curso en vivo es que no tengan que gastar comprándolo, ¿sí? Lamentablemente no se puede mostrar el video porque Ken no deja mostrar el video, ¿sí? Porque si no es como que, listo, ya está. Nada, no, no lo compren, pero es algo, ¿sí? Igual yo estoy explicando, Miki, pero si hay algo que no entendés, avísame que lo vemos, ¿sí? Ahora lo que estamos viendo es la resolución de los ejercicios que hicimos ayer, ¿sí? Y estoy tratando de que acá al costadito, al menos, que no sé si se entiende mucho, que digamos, no sé si puedo sacar esta barra, capaz que sería buenísimo, pero no sé cómo se hace, aunque creo que no se puede hacer eso. Igual esto también ocupa un montón de espacio. Pero bueno. Lo que puedo hacer es achicar un poquitín. Ahí. ¿Ustedes ven bien ahí? Bueno, pero estos son justamente los fundamentos de React. O sea, todavía no arrancó con React a full el chabón. Lo que está mostrando son las abstracciones que están por debajo de lo que nosotros realmente terminamos codeando, ¿sí? Bien, pasamos al otro videito. Pero por favor, de verdad, no se queden con la duda, porque la idea es de que no gasten en lo posible, ¿sí?
Este es el ejercicio de extra credit. Y vamos. Let's go ahead and do this extra credit for nesting these elements. We want to create a DOM structure that looks like this. So how do we do that with the create element API? So let's jump back over here. And what we've got here is an element that we're creating, and it's a div. And let's just get a reminder of what this looks like. I'm going to grab just the part that we care No se about, pueden poner en copy español los this, subtítulos. and we'll No paste tiene. it in right Mirá. here. So we Solo tiene en inglés. Y encima en cada video lo tengo que tildar. Avísenme, porfa, si no lo desactivo porque me olvido. Pero solo tiene en inglés. Por eso, si necesitan, si no entienden algo, avísenme. Yo igual trato de hacer un mini resumen para que lo entiendan, ¿sí? E ir mostrándolo al menos lo que está haciendo él acá. we can reference it easily. And so what we want to do is I want to take this div with the class name of container, and instead of just simply hello world as the children, this actually has two children. It has a span that has hello and then another span that has world. And so how do we go about doing this with the children API that we have like this? Well, I'm going to go ahead and console log this element, and I'm going to save that. And I'm going to show you one thing that I didn't show you earlier, and that is that the children prompt can be set like this, or it can be set as an additional parameter to the React create element call. So if I remove that. Lo que está mostrando ahora es esto. Esperen. Es que es que acá children se puede poner tanto acá dentro del objeto, ¿sí? No sé si se llega a ver bien, avísenme si no. Se puede llegar a poner acá dentro del objeto que está creando, ¿sí? O directamente esto lo saca de acá y lo pone después del objeto. Puta madre. Ahora tengo problemas con el coso nuevo, sorry. Ahí está. Pero sin el children. Bien. There and save that here. Now we'll take a look and we see props children hello world. Awesome. Okay, let's just format that a little bit nicer. And so another part of this is you can actually provide any number of additional arguments, and those will all be kind of slurped up into this children prop. So I could say hello, and then as another argument, we'll have a space, and then as another argument, we'll have world. So we have the type, then the props, and then the rest of these are going to be the children. So if we look at this, we'll see the props has a children prop here that is an array of those three string elements. And actually, if we look at the output, acá lo que está mostrando es otro ejemplo de cómo se podrían ver los childrens, ¿sí? Y es voy a bajar esto para que se vea un poco más claro. Pero todo lo que sea después del objeto va a ser un hijo, ¿sí? Entonces podemos hacer esto. Aquí. Si vamos acá. Word is not defined. Esperen que me mande alguna. Ah, claro. ¿Ven? Acá los hijos se van a ver como un array. Bien. Y van a estar separados. ¿Sí? Pero siguen siendo childrens. Estén acá post objeto o estén acá. ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? Children. Uy, ya arrancamos. Si ven acá, otra vez, ¿sí?
van a ver que no cambia nada. ¿Bien? Oh, qué bolada. Bueno, por lo menos se ve. Pero me olvidé de cambiar, de sacar el ban ese de mierda. Si alguna vez se trabaja con esto en la vida real o si siempre se usa Create React App y esto sirve solo para entender las abstracciones. Esto solo sirve para entender las abstracciones. No es necesario que uses Create React App. También existe Bit o Bite. Y sí, o sea, no, o Gatsby o nada, Next, o sea, podés usar cualquier cosa con React, ¿sí? Porque es una librería de interfaz de usuario. ¿Y se toman como un solo children o como tres independientes? Activities bar debe ser. ¿Se toman como un solo children o como tres independientes? Se toman, lo vemos acá, como dos independientes. O sea, en realidad está metido dentro del div, ¿sí? O sea, es un solo children. Como es un texto, queda ahí, acá, solamente que queda separado y el espacio no se visualiza. Bien. A ver. Una pregunta para todos. ¿Cómo aprendieron a manejar la frustración a la hora de aprender a programar? El hecho de sentirse una... Bueno, eso lo dejamos para el recreo y lo charlamos, ¿sí? La extensión, lo de Activities Bar, me acordar también en el recreo. Ahí podríamos pasar un spam, por ejemplo. Claro que sí. Pero tendríamos que hacer todo esto de crear el elemento, que era lo que habíamos hecho acá. Creo que era. A ver. ID root, no, en el extra. Acá. Sí. Si nosotros estuviéramos viendo este extra 2, venimos por acá. ¿Ves? Hay dos span. Y si yo le pongo un console log a este elemento, vamos a ver acá que sigue siendo un array, pero que tiene, en vez de un texto, tiene un elemento, ¿sí? Porque el span es un elemento que adentro tiene la propiedad children con hello, ¿sí? En este caso, después si tenemos este otro que es un espacio, y si no tenemos este último que tiene word, ¿sí? De nada. Bien. Continuamos. Si no se llega a ver la pantalla, avísenme porque yo me olvido de que está el banner ese, el banner este que está acá, por las dudas, tapando el video, sí. Y capaz me olvido y no les estoy mostrando nada, pero bueno. Output, it looks exactly as it was before, but if you look at the elements here, then you'll see we actually have two individual text nodes for each one of those strings. So then if we look at our console and see that we have that array of children, that might make you think, I wonder if I could actually just provide children as an array right here, and then we take these three, we'll stick those there, and boom, we actually have the exact same output, the exact same result, and children is now that array of hello, space, and world. So Bueno, no se puede hacer esto. Puta madre. Les quería mostrar lo que estábamos viendo de él, pero claramente no puedo con todo. Pero está mostrando lo del children, lo de hello, vacío, word, dentro del array que vimos recién. Sí. And as a general reminder, you're actually not going to be using the createElement API directly very often, but it does help to understand that the children prop is kind of a special prop where if you have only one element, then it's fine, it'll just have the one element. But if you want to have multiple elements, then you can provide it with additional arguments here with the createElement API or provide it as an array. Either way, it's going to be converted into an array with that props. And this will be very relevant to you in the future when you start creating your own custom components. So what does this have to do with what we're doing now?
Well, we have this div and we want multiple children. And so here we're going to, instead of having a string that is hello, I want to have a span element that is hello. So let's go ahead and make our hello element with React.createElement. We want it to be a span. And we don't have any props that we care about, so we'll just put an empty object there, and then we'll say hello right there. And I'm just going to copy paste this because this is very similar to our world element. We'll say world. And then instead of the string hello, I'm going to say hello element as one of the children. And instead of the string world, we'll say world element. Denme un cachito porque lo está haciendo de otra manera. Si les muestro, lo que está haciendo es... Vamos a comentar esto un toque. Vamos a pegarlo acá. Y lo que está haciendo es crear un hello element. Este span. Y acá en vez de null, un objetito. ¿Se llega? No sé si se llega a ver bien. Avísenme, por favor. Después otro que tiene word. Sí. Y claro, a este le pone word. Y lo que hace ahora es meter esto. Bueno, meter esto acá. Esto. Y este. Bien, y después el resto sigue igual. Vamos a ver qué sigue diciendo. And we get that exact same output here. Que tenemos el mismo output, ¿sí? Y si chequeamos el console log, tenemos lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a chequear por las dudas lo que dice él. Me parece raro una cosa, déjenme ver. We'll come down here and see that we have our div, ID of root, our container, and then our two spans. Now you'll notice we do have a warning in here, and you may notice hay algo que no tengo igual que él, claramente. Container. Él está mostrando esto acá y que tiene dos... Ah, porque estoy mostrando... Qué boluda que soy. Estoy mostrando... No estoy mostrando este en realidad. Ahí está. Perdón. Bien, entonces acá Tiki tiene dos spam, ¿sí? Y en la consola... A ver... Console log element. Ahí está. Ahí se ve que el elemento ese tiene adentro de los children dos elementos spam que adentro tienen cada uno su prop con el valor específico. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser ese objeto vacío, el segundo parámetro? Ahí lo voy a explicar. That actually if we change it from an array to multiple arguments after, we will not get that warning. And you'll learn more about that when we talk about the key prop later. So look forward to that. But basically what we had to do to create this UI is we have to create an individual element for each element of the UI that we want to create. So we created a span for the hello element using the React.createElement API. We didn't care about adding any properties to this particular DOM node that React DOM creates for us. And so we just put an empty object here. You can also put null, and that will work just as well. Básicamente, esto que está acá, recuerden que son los children, ¿sí? Como se ve acá. Entonces esto puede ser o un objeto vacío o puede ser directamente null, ¿sí? Esto puede ser así también. Esto y esto es lo mismo. Bien. Well, and we define the type, we define the props, we define the children. We could also say children is world right here instead of passing extra arguments, and that works just as well. Ultimately, the create element API is going to convert
whatever we pass as the rest of our arguments to that children props. However you want to structure that doesn't really make too much of a difference, and we'll see later how this plays into JSX very soon. With those two elements, then we can provide those as children to this create element call for our root element here for this div that we're rendering. And then we render all of that together with the React DOM.render API, and poof, those appear in our DOM exactly as we want. Esto todavía lo tiene así. Ahí, root element. Bien. Vamos a marcar esto como completo. Y... ¿por qué no se marca? El break time de acá lo vamos a dar por hecho. La intro de JSX la vamos a dar por hecho porque ahora la vamos a ver en el código, ¿sí? Y vamos a responder rápidamente las dos preguntas que se hicieron y seguimos, ¿sí? Si no tienen otras preguntas, vamos a seguir como para no perder tiempo. Bien. Hubo creo que dos preguntas, si no estoy mal. Una fue de Mistus12 que dice: una pregunta para todos, ¿cómo aprendieron a manejar la frustración a la hora de aprender a programar? El hecho de sentirse una mierda. Básicamente, nada, pasa, te va a pasar. Yo no digo que todos los días, pero es algo común, al menos para mí es algo común. O sea, no sabes todo, no tenés por qué saber todo. Y tenés que entender de que lo podés aprender. Y si no lo podés, y si no lo estás entendiendo, podés googlearlo. Y si no lo estás entendiendo, podés preguntarle a alguien, sea tu jefe o tus compañeros. Y si seguís sin entender, podés preguntar en la comunidad, que cualquiera de nosotros te va a responder. Así que tranqui, o sea, es algo con lo que hay que convivir. La frustración y el síndrome del impostor, lamentablemente, es algo con lo que hay que convivir. Pero cuando pasan esos momentos, como Kent le dice el jaja moment, es como era esta mierda y te termina saliendo, es como que te agarra un rush ahí que decís, ok, por esta pelotudez programo. Pero nada, es aprender a convivir con eso. Pero primordial no tener miedo a preguntar. Sí, eso. El tema es aprender a entender de que no, de que preguntar no está mal. Estás aprendiendo, ¿entendés? No estás molestando, estás aprendiendo. Y si tienes un jefe que te hace sentir que las cosas le molestan cuando vos le preguntás algo, te fumas un poco eso, seguís adquiriendo un poquito de conocimiento y apenas puedas, te mandas un saludo grande y te vas a otra empresa, ¿sí? Claro, como dice Martín, el estado binario de los devs, soy Dios, soy una mierda. O sea, literal. Bien. A ver, yo instalé, ojalá estuviera trabajando. Bueno, pero ya vas a encontrar. Hay que estudiar, codear sobre todas las cosas. Codear, 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 porque si no practicás, nada, a mí me pasa con el auto. Si no manejo, se me para el auto cada 2 por 3. Está bien. Y bueno, cualquier consulta que tengas, ahí nosotros te podemos ayudar en Discord, sea esta comunidad, otra comunidad. Hay mucha gente que está disponible para ayudar, ¿sí? Así que tranqui. Tuvimos todos en ahí. Bien. Volvamos para desktop. Bien, sigamos. Voy a poner esto start. En realidad skip porque... ahí está. Y cualquier cosa me frenan y no duden en preguntar, ¿sí? Ok, la intro dijimos que la íbamos a saltear. Así que lo que tenemos que hacer ahora es poner las manitas a codear. Ah, justo. Puta madre. Vamos a el npm run start, creo que es. Ok, no me acuerdo cómo era esto. Sí, es start. Npm run start.
Sí, yo lo tengo que poner que sí. Y vamos acá. Este ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Y este es... Lo hicimos, pero ¿qué? Dice, a ver. Translate to español. Dice, creación de componentes personalizados. Dice, al igual que en JavaScript normal, a menudo desea compartir el código que hace usando funciones. Si desea compartir JSX, que significa sintaxis extendida de JavaScript, también puede hacerlo. En React llamamos a estas funciones componentes y tienen algunas propiedades... y tienen algunas propiedades especiales. Los componentes son básicamente funciones que devuelven algo que es representable, más elementos React, cadenas, null, números, etc. O sea, dice, digamos que el DOM que queremos generar es así. ¿Sí? En este caso sería genial si pudiéramos reducir la duplicación para crear los elementos React para esto. Entonces necesitamos hacer una función que acepte un argumento de objeto con un children, con una propiedad children, y devuelva el elemento React. Luego puede interpolar una llamada a esa función en su JSX. No es así como escribimos recomponentes React personalizados, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso. Bien, sigamos. Dice, entonces necesitamos hacer una función que acepte un argumento de objeto con una propiedad children y devuelva el elemento React. Luego podemos interpolar... esto ya lo había leído. No es así como escribimos componentes React personalizados, pero es importante que los entienda. Llegaremos a los componentes personalizados en el crédito adicional, ¿sí? Y acá hay para ver... ojalá un día le pegue... Ok, bien, perfecto. Ya no existe más acá. Y what is JSX, ¿sí? Acá hay un artículo de Ken que explica básicamente lo que seguramente estemos viendo acá. Así que no le vamos a dar bola. Vamos a centrarnos en el ejercicio, ¿sí? El ejercicio es el 3, ¿sí? Este de acá, ¿sí? Y lo que Ken quiere es que hagamos... esperen que lo pongo acá. Puta madre. Ahí está. Y lo que Ken quiere es que hagamos es, ¿no? Acá tenemos el elemento que queremos renderizar 2 veces, ¿sí? Entonces, lo que quiere que hagamos es... esto lo vamos a mejor sí. Vamos a copiar y pegar. Y... esto está medio raro, pero bueno. No sé por qué le saco la clase. Vamos a dejárselo así. Y... acá ponemos children. 2 puntos. Hello world. Como es un comp... sí. Esto está medio raro, pero... no, esperen, estoy haciendo acá. Message. Sí. Children. Acá. Y acá. Hace falta que cierre. Y acá vamos a hacer una función. Function message. Que reciba por parámetro un objeto children. ¿Sí? Esperen que siempre me...
Ahí. Y... ¿Por qué no me copié esto, no? Más boluda imposible. Dice, en este caso sería genial si pudiéramos reducir la duplicación para crear los elementos para esto. Entonces necesitamos hacer una función que acepte un argumento de objeto con una children. ¿Sí? O sea, una función que acepte un argumento de objeto con un children. ¿Sí? Y devuelva el elemento React. Return. Tuki. En realidad esto es... Estoy tirando... no estoy tirando fruta, pero me estoy confundiendo acá. Ahí está. Y en realidad acá sería esto. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es... a ver, un segundo. Hola mundo, adiós mundo. Deberíamos tener... Sí, pongo música, pero como estoy hablando y en breve tenemos que ver un video. Nada. Am, mm, a ver, con esto vemos Hello World, ¿sí? O sea, lo vemos bien. ¿Qué está pasando acá? Básicamente estamos llamando a esta función, le estamos pasando por prop hello world, y esta función lo que hace es utilizar esa prop que se llama children y la utiliza dentro de los elementos dentro del tag, ¿no? Entonces nosotros tranquilamente podríamos tener dos elementos, pero creo que el primer ejercicio era esto solo, así que vamos a ver cómo lo resuelve él. Solution. All right, super. Let's go ahead and write some JSX here. So I'm going to just write here, comment that out, and we'll get our element from a div. And hello world is our children. And then I'll come over here and set our class name to container. And we'll save that. We'll get a refresh. And boom, we've got a syntax error. Unexpected token greater than sign. What is that? And if we investigate it a little bit further, we'll find out that this is the specific part that the browser is just choking on. So this is not JavaScript. This is JSX, different thing. And so we need to have something stand between the code that we write and the code that runs in the browser. So the code that we write is going to be the JSX, and the code that runs in the browser is going to be React.createElement calls. So that's what Babel is. And because Babel is written in JavaScript... Esperen. Me metí ay, me parece que me metí en el final. ¿Qué hice? Claramente esto es imposible así. A ver. Puta madre. Sí, me metí en el final. O sea, ya estaba resuelto y yo me mandé a hacer cagada. Bueno. El tema es que, ya que ya lo vimos, pues soy medio boluda. Acá teníamos que venir a esto me pasa por tener abierta la carpeta final, pero teníamos que venir y seguir, un segundo, ahí está. Teníamos que venir y seguir lo del ejercicio, no me olvidé de cambiar de carpeta, perdón. Pero bueno, básicamente acá nos dice que tenemos que descomentar esto, ¿sí? Ya que, y tenemos que cambiar el tipo de módulo. ¿Dónde está? Esto, el tipo de módulo a Babel. ¿Sí? Porque si no... así esto va a compilar en el navegador y va a poder correr bien, ¿sí? Entonces,
dice, reimplementemos esto, porque ahora les voy a mostrar, espera, perdón. Dice, reimplementemos esto con, ¿cómo se llama? Con JSX, ¿no? Si yo reimplemento esto directamente con JSX, ¿sí? Que sería básicamente escribir div, ¿sí? Yo estoy leyendo esto, ¿no? Entonces digo, ok, tengo que crear un elemento JSX que sabemos que es HTML como con superpoderes. Entonces tengo que crear un elemento div, ¿sí? Que va a tener className, igual container, ¿sí? Cerramos y adentro va a tener hello world porque sabemos que lo que es children se mete ahí dentro, ¿sí? Y nada más, ¿bien? Porque esto es lo que quedaría finalmente en el navegador una vez que nosotros hacemos esto. Si tienen dudas, para que se entienda mejor, lo que puedo hacer es primero volver a mostrarles esto, ¿sí? ¿Qué es lo que renderiza esto? Bien, entonces, antes de hacerlo otra vez, abro esto. Venimos acá. Y acá en elementos, en body, id root y en el container se ve claramente div class container hello world. Bien. Y nosotros estamos creando ese elemento con esa clase y ese children con la API de React. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es implementarlo con JSX. Y básicamente para que funcione, o sea, nosotros podríamos hacer esto, pero acá ya nos está marcando un error. Che, yo no sé qué es esto que me estás queriendo hacer. ¿Cómo vas a meter un HTML dentro de una variable? O sea, no tiene sentido. Entonces acá mismo lo que está mostrando es tipo, hay un error acá. Si no supiéramos nada, diríamos, ¿qué carajos es este error? ¿Cómo lo resolvemos? Entonces acá lo que nos ayuda Cody el koala es que tenemos que habilitar Babel para que el código se transpile, ¿sí? Porque JSX necesita ser transpilado para que el navegador lo entienda. Entonces, agarramos y cambiamos el módulo a text Babel y ¿qué más? Me quedó esto. A ver, espera, tengo ahí un mambo con algo que no sé qué es. Bueno, lo borro la miércoles. Esperen. Ok. Y lo ponemos entre paréntesis, si no recuerdo mal, ¿eh? Nope. Bueno, text Babel. Esto ya está descomentado. Déjenme chequear una cosa. Es que ven que dice inline Babel script no undeterminated JavaScript content, ¿sí? Y dice todo ese error horrible. Entonces, ya que estamos acá, esperen a ver si me mandé algún moco. Lo voy a copiar acá y a la miércoles. Ahí está. Claramente me había mandado una que no sé cuál es, pero me lo mandé. Desconozco totalmente cuál fue el error, pero bueno, ya fue. Sí. Entonces habilitamos Babel, le decimos al script que trate esto como que trate esto y lo transpile, básicamente. Entonces, cuando queremos guardar este HTML, que es en realidad JSX dentro de esta variable, no va a dar ningún error y lo vamos a poder ver bien acá, ¿sí?
Y si pueden ver, esto no le den bola porque no tiene nada que ver, se va a renderizar de la misma manera que un elemento HTML. Bien. Cerrar el div en la línea 19. ¿Eso me faltaba? A ver. Ah, qué boludo, tenés razón. No te leí, perdón. No los tengo acá porque es un quilombo ya todo esto. Pero bueno, estaba bien. Así que básicamente eh, ya tenemos que pensar que cualquier aplicación, como por ejemplo Bit o Create o Next o lo que sea, va a necesitar Babel para poder eh, Babel y los paquetes de React y React para poder correr JSX y React, ¿sí? Bien, perdón ahí no me estaba dando cuenta del error y como no los puedo leer todo el tiempo para no... Uy, la batería. Para no colgar tanto y no distraerme, nada. Háganme un zumbido de última. Eh, tengo un monitor de 27, boludo. Tengo monitores al pedo. Bien, volvamos a acá. Esperen que baneo. Que hago esto. No, perdón. No dije nada. Bien. Y dice crédito adicional. Usando un componente personalizado con React.createElement. Ahora lo que no sé. Ahora lo que no sé es. Este ejercicio en realidad no tiene sentido en comparación con lo que estábamos viendo resuelto. Porque acá no está usando ninguna función como decía que había que hacer. Es raro. Pero bueno. Eh, yo entendí otra cosa que había que hacer acá, pero bueno. Ah, lo que podemos hacer es terminar de ver el video. ¿Ven? Es muy difícil seguir esto, chicos. Así. Script, we can actually have it run in the browser, which I think is mind-blowingly awesome. It is absolutely not something that you will actually do in your production applications. You're definitely going to want to pre-compile it and then send the compiled version to the browser. But for our purposes in learning this stuff, it's actually quite nice to be able to use Babel directly in the browser. So that's what we're going to do. We have Babel standalone, which will compile any script that has the type of text Babel. So now the browser is actually not going to evaluate this script because the type is text Babel instead of the type of module or text JavaScript. And so because of that, the browser's not going to touch any of this, but when Babel loads, it's going to look and say, oh, I've got a script tag here. It's the type text Babel. So I'll take the contents of that and I will compile it using my fancy compiler JavaScript magic, and I'll create a new script tag with the correct type, and it will have the compiled version of the code. So now if I save this, we'll get a refresh, and boom, we've got hello world. We also have a warning from Babel saying, hey, don't do this in production. This is just for funsies. And so yeah, we wouldn't want to actually do this. But if we take a look at our elements now, we'll see the code that we wrote right here with the JSX, and then we'll see in the head another script tag here where its contents is the compiled version of our code. So here we have React.createElement, div, a className container, and hello world. Hopefully that's very familiar to you as you've been playing around with the CreateElement API. It also has... Lo que está mostrando es... Voy a abrir esto aquí. Y está mostrando básicamente el código compilado. Espérense un cachito. Element. Ok. Acá. ¿Y dónde está? Acá. No, ni mierda. Bien.
No sé cómo carajo está viendo él esto. Here, where its contents is the compiled version of our code. So here we have React. Supuestamente está acá. Y nosotros lo vemos joya, así que acá. Esto, no sé si se llega a ver, ¿sí? Esto es lo que es como lo compila Babel para que lo entienda el navegador, ¿sí? Si ven por atrás, ahora capaz que entienden un poco más el tema de las abstracciones, ¿sí? Por atrás lo que simplemente está haciendo es hacer un React.createElement y bla, 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 bla. Y a nosotros JSX nos está ahorrando utilizar la API y crearlo a mano todo este choclazo de código que no nos sirve de nada. Bien. Bien. Create element, div, a class name container, and hello world. Hopefully that's very familiar to you as you've been playing around with the create element API. It also has this fancy source mapping thing, which is kind of wild, but that's basically what's happening here is Babel is just going to take this, it's going to compile it, make a new script tag, and the browser will evaluate that script tag instead. And with that now, let's go ahead and just clean some of this up. We'll get ourselves a review here. All that we need to do to get React with JSX running on our page, we need to bring in React to create our React elements, React DOM to take those elements and create DOM nodes for them and put them on the page, and Babel to take the JavaScript that we write, which is actually not technically JavaScript, it's JavaScript with JSX syntax enabled, to take that, compile it, and put a new script tag in the page that the browser will then run. Again, this is not the way that it actually works in production with all the tools that you should be using for building production applications. You're going to only have one script tag in production that will only have the JavaScript that you want the browser to run, but it works out really nicely for us to play around with this stuff and not have to have a whole bunch of tools installed to make that all work. And so we are able now to create React elements with JSX and then render those elements to the page specifically to that root element. And we can still go ahead and console log this element. We save that and take a look at our console, and it still is going to be that exact same thing that we had before where it has the props and the type and all of that, because ultimately what gets run by the browser is this JavaScript that has React.createElement calls. And thanks to this compiler, we now have a much more ergonomic way to create React elements. Cool, right? Cool, right? Sí. Cool sería poder mostrarles todo, pero bueno. Acá lo que él hizo fue poner un console log acá, ¿sí? Para que vean básicamente, es esta, ok, que escribir JSX es de lo mismo que renderiza, se muestra lo mismo que utilizando la API de React. Bien. Bien. Crédito adicional. Usando un componente personalizado con React.createElement. Hasta ahora solo hemos usado createElement SomeString, pero el primer argumento de createElement también puede ser una función que devuelve algo que se puede representar. En lugar de llamar a su función message, pásela como primer argumento y pasen el children como objeto como segundo argumento. Luego yo sigo insistiendo, la primera parte como que él no hizo nada de la función, cosa que sí está en el ejercicio, pero bueno, nada, nosotros esto nos quedó bien. Lo que podemos hacer es copiar y pegar esto, ponerle extra 1, ¿sí? Y perdón. Y a darle bola a lo que dice acá, que sería algo como que a createElement, cosa que acá ya no tenemos porque empezamos a usar JSX. Pues esto no estoy entendiendo qué está sucediendo. Ejercicio 4. Soy una pelotuda.
¿Y el 3 que no lo habíamos hecho? Este también dice ejercicio 4. ¿No habíamos hecho esto? Me parece que me salté algo sin querer queriendo. Pero esto ya lo habíamos hecho. Nesting element. Extra crate. Ya me perdí. Let's go ahead and do this doing this with the children API that we have like this. It does help to understand that the no, esto ya lo hicimos. O sea, estamos bien en el ejercicio. Solo que entonces write markup JSX. And with that now. Claramente yo estoy en Narnia. Y no sé. A ver. ¿Cuál es la intro de esto? Using JSX. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Using JSX. We're inching closer to idiomatic React by using JSX. So writing our stuff like this with your createElement API, not super fun. Way more fun is writing our UI like this XML type syntax in our HTML. And we really like to be... Esto ya lo vimos, posta. No estoy entendiendo qué está sucediendo, pero ok. Acá arriba dice 3 y acá dice ejercicio 4. Y acá dice ejercicio 3. Ok, no. Y ahora estoy en duda de si esto lo hicimos, porque esto no recuerdo haberlo visto. Sí, no, como que me salí de este. Es muy difícil seguir el curso así. Bueno, nada, arranquemos este. JSX es más intuitivo que la API React sin procesar y es más fácil de entender al leer el código. Es azúcar sintáctico similar a HTML, bastante simple, además de la API de React sin procesar. O sea, claramente me salí de este. Perdón. Dice, debido a que JSX no es en realidad JavaScript, debe convertirlo usando algo llamado compilador de código. Babel es una de esas herramientas. Ya me parecía raro. Consejo profesional, si desea... Si desea mirar JSX y ver la versión compilada de ese código, será mucho más efectivo al leerlo y usarlo. Te recomiendo encarecidamente que leas alguna práctica intencional. Ejercicio. Normalmente compilará todo su código en tiempo de compilación antes de enviar su aplicación al navegador, pero debido a que Babel está escrito en JavaScript, podemos ejecutarlo en el navegador para compilar nuestro código sobre la marcha, y eso es lo que haremos hacer en este ejercicio. Así que incluiremos una etiqueta de secuencias de comandos para Babel, luego actualizaremos nuestra propia etiqueta de secuencia de comandos para decirle a Babel que lo compile para nosotros sobre la marcha, y cuando haya terminado debería notar que la versión compilada del código aparece en el head del DOM que puede inspeccionar usando DevTools. Bueno, eso igual lo vimos. Me haya equivocado o no. Así que nada, o sea, estábamos mal, pero no tan mal. Que sería esta solución, ¿sí?
Después dice interpolar className y children. Ese es el otro ejercicio que era el que estaba... no entendía que ahí se ve que me envié con esto de sacar el banner y demás. Perdón. Dice, la interpolación se define como la inserción de algo de una naturaleza diferente en otra cosa. Dice, tomamos literales de plantilla, por ejemplo, guardamos un string dentro de una variable, otro dentro de otra, y lo unimos con los literales de plantilla, que básicamente es utilizar los backticks y el signo de pesos y las llaves para poder utilizar las variables, ¿no? Y básicamente lo que es esto es una expresión. ¿Por qué? Porque lo que va a terminar mostrando en el mensaje es el resultado en string de ese mensaje. ¿Bien? Y se vea si puede averiguar cómo extraer className, container y children, hello world a las variables e interpolarlas en JSX. ¿Sí? Esa era lo que nos estaba faltando, digamos. Así que deberíamos venir acá, ¿no? Eh, voy a borrar todo esto porque esto ya no nos sirve y nos va a terminar confundiendo más. O les va a terminar confundiendo más. Y lo que dice acá es, ok, si aprendo a copiar y pegar, es, vamos a tener estas variables, ¿sí? Que van a pasar a ser, a contener la información que queremos interpolar. Por ende, guiándonos por esto que está acá, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es... está. Lo que tendríamos que hacer sería acá... Uy, este teclado, ¿cómo carajo será? Directamente podemos utilizar las llaves, ¿sí? Ya que no necesitamos hacer guardar un mensaje dentro de una variable. Simplemente necesitamos que esto esté dentro de className, ¿sí? Y como esto es JavaScript, lo que hacemos es abrir llaves para poder meter JavaScript dentro del HTML. JavaScript, HTML, JSX. ¿Bien? Bueno. Después hacemos lo mismo con children, ¿sí? Ahí. Y si chequeamos, deberíamos tener Hello World, ¿sí? Y el elemento está bien hecho, digamos. Bien, ese es el ejercicio extra 1. Así que vamos a ver la solución de Ken, que creo que era... No, eso no. Este. So for the extra credit for this one, we wanted to interpolate the class name and the children. And I give you the example of template literals to kind of give you an idea of the fact that we do interpolation all of the time in pretty much every language. There's some way to say, hey, I've got this type of a thing and I want to put that type of thing into this other thing. And template literals are a perfect example of that. I have this variable, it says sup, and this subject that says world, and I want to put those together with a space between them. And so I'm going to do this backtick. We'll get our dollar and then our curly brace, and then we enter JavaScript land. So I'm going to actually copy this and we're going to walk through this together because I think this is a really important key point to get an understanding of. Then we'll come over here and we'll play around with the JSX version of all this stuff. So here we have our JavaScript variable, and we're defining another JavaScript variable. And when we get into this single quote, that takes us out of JavaScript land and into string land. And anything we put in here is going to be considered a string. We could say const foo equals bar. Well, if we put another closing quote, then we're going to wind up in a funny situation. But we could say const foo is 3, and like it's just going to interpret that as a string. We actually have the same thing right here in our HTML document. We're starting out with HTML, and we're just running through all of this stuff. And if we end up with a style tag, now we're in CSS land here where we can say body color red,
And look at that. The color is now red. Fancy that. So we exit HTML land and enter CSS land using the style tag. And we do the same thing with our script tag. So we exit HTML land and enter JavaScript land, and then we can do all kinds of JavaScript stuff, and then we close that script tag, and now we're back in HTML land again. And so we're doing... Qué boludo, estaba hablando con el coso muteado. Eso no entendía, perdón. Lo que decía era que, igual esto que entiendo, supongo que lo entendieron, él estaba mostrando esto y lo que yo estaba queriendo hacer era mostrarles que él estaba metiendo strings dentro de variables, ¿sí? Y que estaba haciendo esta interpolación y que tenían que tener en cuenta que esto principalmente es un string, pero que después, utilizando la interpolación, puedes utilizar las variables, o sea, el valor que tiene adentro las variables, y finalmente obtener el mensaje final que es qué pasa, ¿sí? Bien. The same thing with this template literal. We do this backtick. Now we're in string land. Stuff is a string right here. And then when we do this $curly brace, that is exiting string land and getting us back into JavaScript land. So this is interpolation at work right here. We're interpolating one type of thing inside of another thing. So interpolating JavaScript inside of this string. So this is where we can put any sort of expression. We have greeting, really anything that evaluates to a string. So we can call to uppercase right here. That evaluates to a string. We can do a regular function call like get first character or something like that if we had that function defined. Podemos hacer, anything por ejemplo, in here, todo lo que se puede hacer dentro evaluates to a string, then you're going to get the expected result. O sea, todo lo que se puede hacer de JavaScript lo podemos hacer entre las llaves, ¿sí? With that closing curly brace, we're now exiting JavaScript land and entering string land again for that one space, and then we exit string land and go into JavaScript land, and then we finally exit JavaScript land, enter string land again, but then we immediately exit string land, and now we're back into JavaScript land. Esto es string, so we're going to do this exact same thing for our JSX with interpolation. So if I wanted to take this container here and make a class name variable out of that, and we'll say this class name is container, and then we'll take this hello world, and I'll say
children equals hello Ahora está world. haciendo So lo how que am I going acabamos to de get hacer these two nosotros. variables interpolated into these two positions? So we'll start with the children here first. The way that we do this in a template literal string is a dollar and then a curly brace and then a closing curly brace, and then you put whatever you want to in there. In JSX, you just drop the dollar and you just have this open curly brace and then the closing curly brace. Claro, cuando vos interpolás string, sí o sí necesitas el símbolo del dólar, pero cuando vos estás dentro de JSX, directamente podés usar JavaScript. Y para poder usar JavaScript, lo que tenés que hacer simplemente es poner las variables entre llaves, ¿sí? Whatever you have between that is JavaScript stuff. So we'll say children right here, and that evaluates to something that React can do with, and so then it just takes it from there. And then for our class name, it's actually very similar. Rather than doing the double quotes here, we're going to do that open and closing brace, and then we'll say class name right here. And of course, these don't have to be those names. This can be greeting, and this can be whatever we want to call it. We could say my class name. And so long as those two variables are the same, then that will work just fine. And you notice we get a refresh. Everything's working fine. Let's take a look at the compiled version of all of this stuff. So we have our variables here, greeting and my class name. And then our element is a React.createElement call with the type of div. And then class name is simply being assigned to my class name. So there's actually not a whole lot of special stuff going on here. Let's go ahead and we'll add an ID of, string, something that's like directly in there so we can compare that. So with the ID that's just a literal string, it's just going to stick it there. But once you put in interpolation, that basically is just telling Babel, just don't do anything here. Just remove those curly braces and make that be the property of an object. So that's why doing a function call in here, we could say to uppercase, that's going to work just fine because ultimately that results in just passing that exact same thing that we had in the curly braces to the property of that object. We get the exact same thing with the children prop here. So if I said to lowercase right here, and we save this, now we can take a look at the result here and we'll see that it's just passing greeting.toLowercase. So it works out just fine because that's just JavaScript at that point. So interpolation is really just a mechanism to switch you from JSX land, which we enter when we do this open angle bracket here. It switches you from that JSX land into JavaScript land, and it basically just tells the compiler, don't do anything with this, just insert whatever's in here at that position Esto es lo que está of the mostrando code él, that you ¿sí? generate based on this JSX. One other thing that hopefully is starting to become clear to you now is you cannot do statements inside of these open and curly braces. So I couldn't say... Un segundo, que les muestro esto. Él agregó un ID al elemento JSX, digamos, y básicamente se agregó acá en el objeto, ¿sí? Y como ven, acá el children, no sé si estoy mostrando esto o no. Un segundo. Ahí está. Bien. Ahí está. Agregó este elemento ID acá. Y como ven, el children lo usó como tercera después del objeto, ¿sí? Pero nada. Y ahora lo que está queriendo, lo que va a explicar es que... if greeting is high, que no se puede utilizar I don't even know what... statements dentro de JSX, ¿sí? ¿Qué es un statement? Un statement son condicionales, for, etcétera, ¿sí? No podemos hacer esto. No podemos hacer esto acá. If, no sé, className es igual a, no sé, algo. Else, o sea, no podemos hacer esto porque esto es un statement. ¿Qué es un statement? Es algo que realiza una acción. Y lo que nosotros simplemente podemos usar son expresiones. ¿Y qué son las expresiones? Básicamente son variables o funciones que retornen string, ¿sí? O sea,
mientras retorne algo, eso va a ser una expresión. Básicamente lo que se hace acá en esta instancia es decirle a JavaScript, che, o al navegador, che, ¿qué hay acá adentro? Y un string, bueno, imprimí eso, ¿sí? Entonces, si nosotros metemos un if y demás, primero y principal, que nos va a dar error acá porque no se puede, nada. What you would type here, like another curly brace, I guess, and then would you... Qué pedazo, boludo. No se ve porque está esta mierda. Me va a volver loca esto. Perdón, chicos. Lo que me refería es que acá, sí, no se puede meter if dentro de JavaScript, acá en esta instancia, ¿sí? Que es JSX, ¿sí? Porque es un if, es un statement, que básicamente un statement es una acción. Solamente dentro de JSX lo que se esperan son expresiones, y las expresiones son, nada, básicamente imprimen valores, ¿sí? Perdón. Este miércoles. Creo que ya tengo una idea para terminar el curso de React, Epic React y que no vamos a hacer más vivo. Lo vamos a... return Después lo about charlamos. that wouldn't really make any sense. So you can't do statements, and hopefully it makes sense why, because if you were to try and say, okay, React create elements, let's create element, create a div, and I don't care about props, but then here I want to say if greeting equals hi, then like what would you put there? That doesn't make any sense to put a statement as an argument to a function call. And dice que básicamente utilizar un statement no tiene sentido porque si no estarías, lo que estarías haciendo es decirle a create element. Esperen que estoy buscando, todavía ya sé que está lo en C. Ya sé. Un segundo. Acá. Sí, lo que estaríamos diciéndole acá es tipo, recuerden que JSX por atrás se hace de esta manera, se crea de esta manera, ¿no? Entonces lo que estaríamos diciendo acá es, esperen que me olvide, ahí está, la mina chusmeaba igual, tipo, créate un div, ¿sí? Que quizás esto se ve mejor acá, haciéndolo así, que no tenga props. Y acá, como hijo, hace mostrar tal cosa dependiendo de si className es tal, ¿sí? O sea, no tiene sentido poder pasarle un statement acá. ¿Se entiende? Es muy difícil mostrar esto y andar cambiando el banner y un montón de cosas. Perdón, gente, si le pifio. And so that's why you can't do statements inside of here. You also can't do statements inside of template literal either. You can just say, okay, interpolate this. Like that's a syntax error as well. So it's very similar type of limitation, I guess you might consider it a limitation. But that's basically something to keep in mind, is that you cannot do statements in here. And so it's kind of useful to do a little bit of studying up on what the difference between a statement and an expression is in JavaScript. Pretty much an expression is something that evaluates to a value, and a statement is some imperative logic that you can apply for your program. And we do this all the time. Like this is a statement here where we're creating a variable. You wouldn't be able to create a variable inside of these curly braces. So pretty much most of the time I find myself either doing a just a regular variable interpolation here, or sometimes I might do a ternary. So I can say greeting is hi, then I'll say it was hi. Otherwise, I'll just have the greeting be there. So sometimes you'll find JSX code that does this. And actually, this is pretty common to do ternaries like this inside of JSX. But if ternaries are like freaking you out, then you can say, here, let's define the children. And we'll say if greeting equals hi. Then we'll say children is it was hi.
Otherwise, the children can be the greeting. And then from there, you can just está haciendo un interpolate if. children Sí. directly. So you don't have... Acá directamente está haciendo un if, pero lo está haciendo antes del JSX. ¿Sí? Esperen. Entonces, esto acá. Entonces lo que está haciendo es, sí, no sé, className es igual a, qué sé yo, container. Entonces, children tiene un valor. ¿Sí? Acá vamos a poner que está vacío. Entonces acá dice hola. Y si no, children es igual a chau. ¿Sí? Y esto sí, como esto es una variable que es una expresión, al cuando lo utilicemos acá, ¿sí? Va a terminar renderizando hola o nada, en este caso. Bien, un moco me mandé. Children is read only. Ok. Children. Qué boluda. Perdón, me quedo como consta. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si es eso es sola, y está el banner. Me cago en la puta madre. Y si es container, en vez de container, básicamente es chao. ¿Sí? Eso, ahí sí se puede usar statement antes del JSX. ¿Sí? Antes del JSX. Después vamos a ver cómo podemos usar un if, que básicamente es un ternario, dentro de JavaScript. Que eso sí es posible porque los ternarios son expresiones. No hay una condición, o sea, si bien hay una condición, esa condición en ese mismo momento responde un valor. ¿Sí? Container. Tarao. You can avoid those ternaries if that's not something that you're into. But I'm definitely a fan of the ternaries, and that's typically how I go about writing my JSX. But hopefully that makes sense that you cannot put statements inside of these curly braces, just expressions, and then that basically tells the compiler, hey, I'm exiting JSX land, entering JavaScript land. Don't do anything with what's between these two. Just put it at the spot where this interpolation exists. And then Babel will just take that and say React.createElement, and it'll just pass that value directly there. And this right here is one of the coolest parts of React. It gives you that ability to mix your markup with some actual JavaScript language. So you don't have to learn any special syntax for how to repeat over a list or how to determine it, how to conditionally render something. You have all of the power of JavaScript at your fingertips, thanks to the fact that JSX exists within JavaScript and you can switch between the two. Bien, recién terminó la explicación de la primera solución. Entonces, bien, vamos a ver vamos a hacer este último, ¿sí? Esperen que no veo nada. Bien. Ok, el banner lo voy a dejar tal cual está. Lo puedo sacar mientras no... Vamos a estar en la misma. Lo voy a sacar por ahora. Vamos a hacer este último ejercicio. Ya hicimos este, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es split props. Vamos a traducir. Dice, ¿qué sucede si tengo un objeto de accesorios, o sea, de props, que quiero aplicar al div de la siguiente manera? ¿Sí? O sea, tenemos estas dos variables, ¿sí? Y
la metemos en un objeto dentro de props, ¿sí? Recuerden que si ustedes dejan el nombre tal cual está, cuando se guarde acá en props, va a estar guardado de la misma manera, ¿sí? Ahora, esto es el ejercicio extra 2. Un segundo. Extra 2. ¿Sí? Y voy a copiarme esto. Voy a ponerlo acá. Esto lo voy a borrar. Esto voy a comentar. Y si nosotros ponemos console log para que vean esto. Ups, ¿sí? Y vamos a ver esto. Acá van a ver las propiedades del objeto, ¿sí? Children y className. ¿Bien? Y como verán acá, nosotros no le pusimos ningún nombre, pero al no ponerlo, el JavaScript entiende que ese va a ser el mismo nombre de la variable, de la propiedad, perdón, y que va a contener este valor, ¿sí? Entonces lo que nos pide acá en el... acá, maldita sea, es... dice, si estuviéramos haciendo API de React sin procesar, sería de esta manera, ¿sí? O bien podríamos hacerlo de esta manera. Dice, vea si puede descubrir cómo hacer que eso funcione en JSX, ¿sí? Entonces, a ver, si podemos hacerlo de esta manera en CreateElement, ¿por qué no vamos a poder hacer esto mismo acá? ¿Sí? Considerando que para destructurar un objeto lo que hacemos es básicamente esto. Y esto es JavaScript. Por ende, si vamos a ver, a renderizar, no, perdón, a renderizar el elemento acá, ¿sí? Y chequeamos en la web 3 extra 2, lo que vemos es que nos tomó perfectamente, ¿sí? Lo que hicimos. Y si vamos acá a los elementos, tiene tanto class como children, ¿sí? Porque básicamente el Sprite Operator lo que hace es desempaquetar las propiedades y ponerlas en su lugar, básicamente. O sea, a ponerlas dentro de dentro del HTML, ¿sí? Bien, vamos a ver la solución de Ken. Y esto es lo último que vemos por hoy, ¿sí? Aquí pongo el banner. Y avisen, no sé si, bueno, entiendo que los que están en Discord van a estar viendo, escuchando por el video por, maldita sea, por, esperen, este hay que marcarlo como completo antes, ¿está? Y avísenme cualquier cosa si tienen problemas con el audio o demás, ¿sí? For our next extra credit here, we've got spread props. So what if I have an object of props that I want applied, and I'm actually just going to copy and paste this because that's exactly what I want for my example. So let's just paste that right here. I want to take these props and I want them applied to this div without having to say, you know, okay, class name is props.className and props.children. That's basically what I want to accomplish here, but I don't want to have to do this class name is props class name. What if this props object was like 30 things long? That like probably wouldn't be a super great idea, but I want to be able to do this. And basically what we want to do is we want to say, hey, I want to take all these props and spread them across the props position of my React.createElement call. So if I were just doing this with React.createElement, I'd say const element equals React.createElement div, and then I'll just pass props. And that would do me. I'd be like totally cool. And what if I had an object here where I had an ID of my thing, and then I also wanted to combine those props here?
Well, the way that you do that in JavaScript with object is you use this object spread syntax, where you can say, I want to take this object that I'm inside of right here, and I want to spread all of the properties from another object. So I'll say ... props, and this will combine these two objects for me. So ultimately what I'm left with is a single object. So let's go ahead, and I'm just gonna console.log that object by itself so we can take a look at what that looks like. And now we'll get ID, my thing, children, hello world, class name, container, and the order actually matters here as well. So if I wanted to say my class name is default, and then we see what that end result is, we're going to see the class name is container because the props here, which also specifies a class name, comes later. And so whatever comes after or whatever comes later in this combination is going to be the winner in the event of a conflict. And so for that same reason, if I take that class name and put it on the other side of this spread syntax, then I'm going to see that same thing, class name is default, whereas before it was the class name was the container. And so now I'm overriding the values that are here in the props. So position matters here. So what does that have to do with our JSX that we've got here? Well, let me go ahead and we'll just comment that out. And what I'm going to do is I'm going to say, hey, I've got a div here, and thank you JSX for giving me a self-closing div. You can't do that in HTML. And then I'm going to say, let's take all these props and spread them on the props position of this div. And that's effectively doing the same thing that we had with the React.createElement call. If we save this and take a look at the compiled version of the JavaScript, then you'll notice we have React.createElement, div, props. And so this is actually understood by the Babel compiler, and they just take that props and stick it in the props position. Now, what if we wanted to say ID is my thing, like we had with this object spread? So this actually blows up a little bit because Babel is going to add this helper function called extends, which is basically object assign, which is kind of what this object spread syntax is doing. It's just kind of a syntax sugar on top of object assign. But ultimately what happens here is it's saying, hey, let's extend this object with the values from this object. And so we're going to just combine those two things. So it's basically doing an object spread here for us. Now, if I were to say, okay, I want my class name to be default, and we put it on the other side of the props position here, then we save that, we'll see the compiled code says, okay, we're going to extend this object with this value, and then also the values from this object. And that will effectively merge it together, just like we're doing with this spread syntax. And if we look at the final result, I want you to go ahead and take a guess at what our class name is going to be. If you guessed default, you are right. Congratulations, applause for you. And that's because we're overriding the prop class name from this props object to whatever the default value here is. Básicamente está mostrando lo que hice yo en typically are going to do a couple of times per application. You don't do this a ton of combining props like this, but sometimes it can be really useful to override the props that are coming here. More often, if this is really a default value, then you're probably going to put this right here. And then if the class name is defined, then we'll go ahead and have that class name that was defined be the one that we specify here. But if it's not defined, then we'll get that default value instead, which is exactly what we're looking for when it comes to a default value. So if you have an object of props and you want to apply them to a particular element, then the way that you accomplish that is using a spread syntax that's very similar to object spread, which is implemented in JavaScript. This is the JSX version of that same spread syntax. And then, of course, the order does matter, and it matters just in the same way that the object spread syntax matters as well. Yay, you're complete and continue.